Bueno, arranquemos. Bien, los que ya bajaron el PDF, acá van a ver que hubo una modificación en cuanto a el título. En vez de reciclaje, ahora dice reciclaje, si es todo en plural. Esto es porque entiendo yo que reciclaje tiene como una impronta, ya como una asociación de esta memoria colectiva o de esta fantasía colectiva a lo que significa hacer un reciclaje, ¿no? Normalmente hablamos de intervenciones en obras para sacar una cantidad de apartamentos mayor a la casa original. Entonces, este tema es mucho más amplio, a mi entender, y comprende otras intervenciones también bastante más amplias que ese solo hecho. Entonces, la intención era, yo incluso el subtítulo se lo agregué yo, intervenciones sobre edificaciones existentes, porque no, reciclaje quizás como data la palabra, o sea, como define la palabra, es un cambio de ciclo, y bueno, normalmente, digo, no normalmente, pero muchas veces nosotros no es que le cambiamos un ciclo al edificio, o sea, al hecho construido, sino que en realidad podemos llegar a hacer una consolidación para que siga su vida útil. Entonces, en ese sentido, la intención era hacer un poquito más amplio en cuanto a los conceptos. Esto es cómo vamos a organizar la clase, ¿sí? En primer lugar, una introducción donde yo voy a presentar los conceptos que vamos a abordar a lo largo de la presentación. Después, en cuanto a los ejemplos de unidades funcionales, son aquellas unidades que componen el edificio que nos interesa identificar cuáles son justamente sus funciones, aquellas que son estructurales o aquellas que son nada más que constructivas, cuestión de conocer cómo es el hecho construido y qué elementos o qué parámetros yo tengo que tener en cuenta a la hora de definir mi intervención. Después, estos conceptos que se van a presentar, la intención es irlo a atravesar un ejemplo de aplicación, ¿sí? Un ejemplo real de intervención, con todos estos pequeños aportes que vamos a introducir. Y después una última parte, en cuanto a las patologías que se pueden encontrar en las edificaciones, pero más bien vamos a tratar de darle una impronta estructural a esas patologías, ¿sí? Patologías pueden haber de muchos tipos, normalmente tienen una repercusión constructiva, pero algunas tienen su que ver con el desempeño estructural de las edificaciones, y eso es lo que a mí me interesa rescatar. Bien, en primer lugar, bueno, ¿por qué nosotros definimos que queremos intervenir sobre edificaciones existentes? Aquí puse algunos puntos como para reflexionar, ¿no? En cuanto a la puesta en valor, bueno, nosotros a veces queremos rescatar la memoria constructiva que hay en nuestra ciudad, ¿sí? Esto de cambiarle el uso o de multiplicar el uso que tiene una edificación, pero respetando el hecho de o sea, mantenerla y respetando su presencia, también da cuenta de valorar aquellas edificaciones que se hicieron en otras épocas. Y eso, digo, puede estar presente en nuestras intenciones. A veces también, como yo les planteaba, pueden ser intervenciones que requieran mantenimiento como para mejorar las condiciones del stock y de la vida útil del edificio, pero algunas veces esas intervenciones son con una mira de consolidación, ¿sí? Un edificio que quizás haya perdido su capacidad de uso o esté comprometida su materialidad por producto de patologías, muchas veces requieren de intervenciones para consolidar y justamente para que se pueda seguir utilizando el edificio. En ese sentido, si nos da el tiempo hoy, yo tengo una presentación separada para mostrarles un caso específico de eso. Otra cosa es la refuncionalización. Muchas veces en los proyectos de origen, esto es algo que en mi trabajo es bastante frecuente, cuando nosotros planificamos una edificación, por ejemplo, una vivienda, lo que estamos haciendo es sacar una foto de la familia, ¿no? Una foto de lo que necesita esta familia en este momento, y para eso se hace el proyecto. A veces esos proyectos son adaptables, a veces no. Entonces, cuando aquellos proyectos entran en una especie de obsolescencia funcional, podemos hacer intervenciones para justamente a través de ciertos gestos menores podemos cambiar el uso de los espacios, podemos integrar espacios, podemos hacer ampliaciones, entonces es bastante más abarcativo. Otro tema es aprovechar la capacidad instalada, ¿no? Nosotros en este tema bueno, de refuncionalizar, capaz que en atender cuáles son las dinámicas y las lógicas familiares o las escisiones, las conformaciones de nuevos núcleos, se puede aprovechar una vivienda, una edificación ya existente, modificando ciertas cosas
de modo de aprovechar lo que ya está construido y no siempre a partir de la generación de una obra nueva. Y en cuanto al rédito económico, quizás está lo menos artístico que se les puede ocurrir, pero bueno, es cierto que si nosotros tenemos una edificación que responde a un programa, quizás vivienda unifamiliar, y de esa misma edificación, por su capacidad instalada, pues nosotros podemos agregarles más unidades habitacionales, estamos teniendo un rédito económico, ¿sí? Sobre todo si eso es una práctica usual de compra de este edificio, estas refacciones o reciclajes, remodelaciones y venta de las unidades. Entonces, en ese sentido, también tiene su que ver económico el hecho de intervenir sobre algo construido. En cuanto a cómo tenemos que abordar estas intervenciones, bueno, naturalmente necesitamos conocer cuál es la situación de partida, ¿sí? Cómo fue proyectado ese edificio, este, cuáles son las condiciones o características de los materiales o de los elementos que se utilizaron, sobre todo poder identificar cuáles son los estructurales y cómo yo puedo intervenir sobre ellos. Naturalmente voy a tener que relevar la condición en que se encuentra la edificación al momento de planificar la intervención. Por esto que le decía, quizás hay algunas patologías que ya están presentes. Entonces, nosotros, más allá de poder intervenir para cambiarle los usos o lo que queramos hacer, también podemos tener que acondicionar la situación base de modo de poder posteriormente cambiar esas, o sea, hacer esas modificaciones. Necesitamos diseñar, ¿sí? O sea, necesitamos diseñar esta modificación, cuáles son nuestras intenciones, este, qué es el objeto de nuestra actuación, si es refaccionar, si es multiplicar, si es consolidar. O sea, eso es importante tenerlo definido, y también una cosa que es esencial es planificar cómo se ejecuta esa modificación. El tema de intervenir sobre una obra construida, sobre un edificio construido, es en algunos casos delicado. Tenemos que tener en consideración cómo es esa intervención que sea lo más inocua, si se quiere, para el equilibrio de lo que hay actualmente construido. En cuanto a la situación de partida, yo ahora les traigo algunos parámetros que a mí me resultan relevantes y que, bueno, se los transfiero para que también ustedes reflexionen, quizás les surgen algunos otros. En cuanto al año de edificación, situar el edificio en la época en que fue construido nos puede dar la información de qué tecnología fue utilizada. Nosotros sabemos que en ciertos periodos de la construcción en nuestro país se daban sistemas estructurales o sistemas constructivos muy específicos, ¿sí? Es algo que se repite. Entonces, conocer el año de edificación y capaz que también las condiciones materiales nos puede dar la pauta de a qué nos estamos enfrentando. También nosotros lo podemos, si no conocemos el año específico, pero podemos de la observación del tipo de edificación asimilar la otra parecida, bueno, del conocimiento de la otra quizás también podemos sacar conclusiones de la que nosotros estamos interviniendo. Obviamente, tener recaudos gráficos, o sea, los planos originales y las memorias de ejecución, ayuda bastante. O sea, no les voy a decir que es esencial, porque muchas veces no sucede, pero es bastante útil poder acceder a esa información. El tema es que a veces no contamos con un permiso de construcción, se tiene que acceder a los archivos, entonces es cierto que a veces el tema de conseguir información previa puede ser engorroso. Y en cuanto a la condición actual de la edificación, obviamente tenemos que ir a observar, en primer lugar, sobre qué vamos a actuar, ¿no? Vamos a tener que identificar los elementos funcionales. Yo hablo de elementos funcionales porque lo que sucede a veces con algunas edificaciones es que los elementos ofician de cerramientos, pero también ofician de estructura. Sí, pensemos en el muro portante es un elemento que oficia como un separador de espacios, pero a la vez oficia como un elemento que transmite esfuerzo. Por eso sí, yo lo planteo en términos de elementos funcionales, y después dentro de esos elementos funcionales naturalmente vamos a tener que identificar cuáles son los elementos estructurales, para ver también lo mismo. Siempre voy a volver a lo mismo, ¿cómo es que planifico la intervención? Es muy útil, y yo digo que indispensable, realizar cateos, porque más allá de que nosotros podamos observar y podamos tener un año de edificación y pensemos, bueno, esta obra por la época me late que es una estructura de hormigón armado. Bueno, tengo que indicar cateos, tengo que buscar
Si es una estructura de hormigón armado, bueno, voy a ir a identificar, a ver dónde están las vigas, dónde pueden estar los pilares. Entonces necesito hacer cateos para ir confirmando esas hipótesis de partida que yo voy tomando a través de la observación, a través de la lectura de planos. Vieron que muchas veces lo que se proyecta no es necesariamente lo que se construye, ¿sí? O sea, pueden haber imprevistos de obra, pueden haber modificaciones en la marcha porque no se consiguió algún material. A veces la foto que sacan el permiso de construcción, si uno no presenta un gráfico veraz muy ajustado a lo que efectivamente se construyó, no tiene por qué reflejar el plano de partida, la situación final, ¿se entiende? Entonces, es necesario que nosotros podamos identificar que lo que está planificado es efectivamente lo que está construido, o bueno, para el caso que no tengamos este, planos de lo que estaba planificado, y no tengamos gráficos, no tengamos memoria, tenemos que construir esa situación. Y para eso es esencial, naturalmente, hacer cateos y aproximarse a, bueno, cómo si se respetan, si teníamos una situación de partida conocida, si fue respetada o si en cambio hubo modificaciones en la marcha. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Bueno, comprender cómo está funcionando este edificio, ¿sí? Comprender cómo logra su equilibrio y con eso poder entender cuáles pueden ser las consecuencias de nuestra intervención. Y otra cosa que es relevante es estimar cuáles son los esfuerzos que están actuando en este momento, porque eso también nos va a dar cuenta de la capacidad resistente de los materiales instalados, ¿sí? Si yo puedo caracterizar, bueno, cuánto es el peso que está recibiendo este muro portante, bueno, sé que es capaz de recibir esto. Entonces, si yo le voy a hacer agregados, tengo que tener ciertas precauciones, ¿sí? Tengo que verificar si realmente va a ser capaz de tolerar la nueva situación. Entonces, es necesario que nosotros entendamos a conciencia cómo es que está funcionando esto, de modo de planificar cómo va a ser esa intervención y qué precauciones tenemos que tener. Me paran si se les pierde algo. Por ahora esto es bastante intuitivo y es muy introducción. Capaz que en la parte más de Profe, aplicación puede ser más duda. profe, Sí, dime, Fernando. consultita técnica. Cuando usted habla de los cateos, por ejemplo, un muro para, ¿qué es? Yo lo que entiendo sería hacer un agujero para ver qué es lo que hay, ¿no? Exacto. Capaz que Está, esto te pido que me aguantes y lo planteamos cuando estemos en el ejemplo de aplicación, que es como más fácil entender qué es lo que uno tiene que pedir para sacar esas conclusiones. ¿Te parece perfecto, bien? gracias. Entonces seguimos porque ahora tengo que aburrirlos un poco más y después nos divertimos todos. ¿De acuerdo? Bien. En nuestro diseño, que obviamente responde a cuál es esa voluntad de intervención que tenemos sobre la edificación, que ya lo planteamos al principio, nosotros podemos tener que realizar retiros o agregados. Así lo puse como para sintetizar, ¿no? Retiros, por ejemplo, cuando yo quiero integrar un espacio, entonces quiero tirar abajo ese muro que separa los otros dos espacios anteriores. Entonces ahí sería un retiro. Un agregado, por ejemplo, es cuando bueno, tengo la altura suficiente y quiero meter un entrepiso en el medio. Entonces ese sería un agregado, por ejemplo. O también algunos dispositivos de transición, como ahora los vamos a ver. Entonces lo que yo les comentaba, es importante tasar o cuantificar los esfuerzos a los que está sometida la situación actual de un hecho construido, pero también aquellos nuevos esfuerzos que yo les voy a agregar. Y los nuevos esfuerzos no surgen solo de agregados, también pueden surgir justamente de sustituciones. Si nosotros tenemos un muro portante, lo queremos tirar abajo, eso sería el retiro, y para eso, para viabilizarlo, tenemos que colocar un perfil, bueno, ese perfil, esa nueva viga, tiene que apoyar en algún lado. Entonces, eso es un nuevo esfuerzo, el equilibrio de mi estructura no tenía prevista esa descarga de ese perfil en ese lugar. Entonces, en ese sentido, estimar los nuevos esfuerzos no solo dan cuenta de las cosas que yo agrego como sobrepeso, sino también en la forma en que conduzco la nueva situación para lograr el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, como les planteaba, después voy viendo, primero les hablo y después voy viendo los ítems. Soy fantástica. Tendría que ser al revés. Bueno, como les decía, entonces, aquellas modificaciones que yo haga pueden llevar a que, para lograr el equilibrio, tenga que buscar un nuevo esquema de conducción de esfuerzo. Y naturalmente voy a tener que verificar que lo que hay instalado sea capaz de resistir esos nuevos esfuerzos. ¿De acuerdo? Y en muchos casos voy a tener que diseñar elementos complementarios para conducir o para
oficien de transición de esos nuevos esfuerzos. Ustedes recuerdan que vieron con muro portante, cuando apoyaban una viga directamente en el muro, la superficie de contacto era tan pequeña con respecto a las verificaciones que nosotros hacemos del muro, y la carga tan concentrada que muchas veces o no verificaba o tendríamos que diseñar un muro demasiado bueno o con características realmente importantes solo por el hecho de verificar un pequeño punto de acción de una viga. Entonces, en ese sentido, recuerdan que se colocaban unos elementos de transición que, aparte de facilitar la apertura de esas cargas, me generaba una mayor superficie de apoyo para poder transmitir ese esfuerzo. Entonces, esto va como en el mismo sentido, ¿sí? No puedo venir y libremente apoyar un perfil en un lugar donde no estaba esperando que se apoyara un perfil, porque puedo lesionar el elemento sobre el cual estoy descargando ese esfuerzo. ¿Se entiende? Lucía, ¿ibas a hacer alguna consulta? No, disculpa, se abrió Ah, no. perdón. No, no, por las dudas. Porque a veces cuando sacan cuando destapan el micrófono es porque quieren comentar algo. Siéntanse tranquilos de poder hacer. Bien. Seguimos. Entonces, les decía, no solo el diseño ni la verificación, para mí una cosa esencial en las intervenciones sobre la edificación existente es planificar la ejecución. O sea, una memoria de ejecución es una pieza indispensable cuando uno va a intervenir sobre algo construido. ¿Sí? No basta con, obviamente, planificar cuáles son las etapas y los dispositivos de seguridad, por supuesto, sí vamos a tener que apuntalar en algún caso. O sea, recuerden que una vez que recién va a lograr el nuevo equilibrio, cuando se ponen en servicio aquellos elementos que nosotros agregamos, sustituimos, modificamos, transicionamos, lo que sea, pero bueno, en la puesta en servicio de esos elementos es que se va a adecuar y se va a lograr la nueva situación de equilibrio. Entonces es importante dar cuenta de cómo son los procesos, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a integrar esto, bien, te tiran abajo el muro y después, uy, ¿cómo apoyo lo que venía arriba? No, esto requiere de un cierto detalle y de comprender cuáles son las consecuencias de cada acción que nosotros vamos tomando. Igual lo vamos a ver. A mí las memorias de ejecución es algo que me divierte bastante hacer, porque más allá de mi beta estructural tengo una beta constructiva. Entonces pensar cómo se hacen las tareas es una tarea, o sea, es algo que disfruto bastante. Bueno, ahora lo que les voy a presentar son unidades funcionales. Principalmente lo que les voy a mostrar son unas fotos, no, unos escaneos que yo saqué de un manual que es de un arquitecto catalán que fue discípulo de Gaudí. El señor hizo un tratado, paren que les digo, bueno, no tengo acá el nombre, pero lo vamos a ver. Es un tratado donde hace cientos de láminas con elementos funcionales, así, pedacitos de cubiertas, de muros de contención, de columnas. O sea, es bastante amplio en cuanto a los elementos constructivos, pero yo lo que hice fue rescatar algunos que puedan ser asimilables a situaciones que se pueden encontrar en las edificaciones de nuestro país, principalmente las de principio del siglo pasado, porque ahora ya nos mudamos de siglo. Pensando en el siglo XX, en el 1900 y poco, de acuerdo a lo que pudo investigar la muchacha de biblioteca que me asistió para encontrar este manual, la primera publicación sería de 1915. La publicación que está en facultad, que ahora tengo acá, vean el tamaño de esto, y ni quieren saber el peso que tiene. Esta publicación llegó a facultad en 1931. Y deben haber demorado unos cuantos años. Pero bueno, les voy a mostrar algunos detalles de esa publicación. Nosotros necesitamos entonces, como les decía, identificar los elementos funcionales que se presentan en nuestra edificación, ¿de acuerdo? Pero, bueno, primero, yo acá me planteé un esquema bien burdo de, bueno, ¿qué es lo que puedo encontrar? Puedo tener una cubierta, puedo tener un entrepiso, puedo tener cerramientos exteriores, puedo tener un piso, los cimientos. O sea, ¿qué es lo que yo encuentro a la hora que me aproximo a en mi edificación? Incluso en este esquema, una cosa que me observaba Fernando, bueno, ¿y dónde apoyan las cosas? Y bueno, justamente esa es la información que tengo que construir, ¿no? Nosotros, bueno, hacemos
como un esquema de estos son los elementos funcionales que puedo llegar a tener, y voy a ver cuáles son estructurales, cuáles no, cuáles me sirven para el equilibrio, qué pasa cuando yo intervengo en alguno de ellos. Bueno, yo destaqué algunos, los elementos horizontales, que serían las cubiertas o los entrepisos, los elementos verticales, que naturalmente van a ser o bien los muros, cerramientos verticales, o también en algún caso pilares o columnas, los vanos, principalmente para ver cómo se resuelven aquellas perforaciones que yo hago en los cerramientos verticales, y también los cimientos, ¿no? Cómo conduzco finalmente todos estos esfuerzos al piso. Esto es como también un esquema de, cuando nosotros iniciamos el estudio de los elementos estructurales, decíamos, bueno, las losas son las primeras porque son las que captan toda la descarga, todo el uso, todas las cargas fijas que después transfieren a las vigas, que luego transfieren a los soportes, que luego transfieren a el suelo. ¿Sí? Era como un esquema muy rápido que cuando estábamos iniciando con hormigón armado, era como un planteo inicial de cómo es que nos vamos a armar este puzzle de la estructura. Bueno, lo mismo tengo que hacer acá, pero con algo que ya está construido. Entonces, en cuanto a los elementos horizontales, acá viene tratado completo teórico y práctico de arquitectura y construcción modernas. ¿Sí? Y estamos hablando de inicio del siglo XX. Pero bueno, en ese momento era la época moderna, entonces es consistente. Lo que pueden ver acá es un sistema de entrepiso o de cubierta. Yo sé que la imagen no está tan buena porque está como todo muy empastado, muy saturado, pero bueno, lo que se observan son perfiles, ¿sí? Colocados con una cierta distancia, y completan el espacio entre perfiles, parece como que fueran ladrillos, ¿sí? Unos cerámicos completan el espacio, y después esto naturalmente va a tener otro componente ahí arriba que va a ser una carpeta. Esto es como un esquema así de cubierta. Y aquí algunos ejemplos de eso, o sea, sería como un zoom de cada uno con distintas resoluciones de los elementos intermedios. O sea, existe una fabricación, por ejemplo, de cerámicos que ya lo que dan es una superficie inferior plana, ¿sí? Como que fuera un cielo raso, y también ofician de encofrado perdido. Entonces, estos son algunos ejemplos que se pueden encontrar en este tratado. El de más a la derecha es muy parecido a un techo a la porteña. Otros detalles, no me quiero detener en esto porque en realidad la idea era que conocieran qué era lo que existe. Y esto es ya elaborado más a nivel local. Yo imagino que estos esquemas los hizo el catedrático anterior, pero bueno, cuáles son las situaciones que se pueden llegar a encontrar en nuestro medio, ¿no? Ya estas más bajadas a lo que nosotros podemos encontrar en alguna de las edificaciones en las que intervenimos. En cuanto a los elementos verticales, el mismo señor Subrañez, ¿cómo es? Porque no tiene tilde, plantea alguna disposición de los mampuestos para ir construyendo esos muros. Vieron que en el ejemplo 14 sería el muro simple, el 15 parece unos bloques, el 16 ya tiene un aparejo doble, aprovechando también la modulación de los ladrillos, el 17 ya es con el ladrillo puesto. A ver, me cuesta pila, pero me parece que esa soga, entre soga y tizón a mí me cuesta un poco, pero me parece que cuando se pone así, esa soga. Capaz que Laura, vos estás más clara de eso, siempre me confunde. Bien, y acá otros detalles que son más bien de columnas. Esto normalmente se tratan de columnas de hierro fundido, y quizás en las edificaciones que nos rodean están más asociadas a los usos comerciales, ¿sí? Normalmente cuando la edificación da cuenta de una vivienda, se apela más al muro portante porque necesito generar aparte los cerramientos verticales, independiente del elemento estructural, necesito separar habitación. Pero en cambio en los locales comerciales era normal tener las plantas libres con una cierta modulación de columnas para que el espacio justamente quedara integrado. Entonces, estas no son frecuentes en viviendas, pero sí son frecuentes en otros programas edilicios. En cuanto a los vanos, aquí muestro algunas resoluciones. Estos son directamente hechos con los mismos mampuestos, distintas formas de colocarlos para generar esos arcos, esas aberturas, esos dinteles, pero también, esto bueno, son algunos ejemplos locales de eso mismo, que ustedes pueden observar cómo se colocan esos mampuestos para generar los vanos, y en algún caso también, en este caso por
ejemplo, que es un vano bastante más amplio, ven que se pueden utilizar perfiles también para generar esas aperturas en las nudos. Y bueno, este otro ejemplo me pareció bastante destacable porque dependiendo, obviamente es un edificio que tiene una lógica de partes, como antes se hacía, ¿no? Un basamento, un primer nivel con ciertas condiciones, otros dos niveles con otras, y vieron que en la misma foto tienen dos vanos resueltos con un arco más, una cuerda más abierta, y el otro vano resuelto con un arco a medio punto. O sea, la misma edificación, pero distintas formas de resolver los vanos. Y en cuanto a los cimientos, bueno, aquí estos son los ejemplos de Subrañas, ¿no? Normalmente se hacen con piedra, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver cimientos con piedra ahogada, como decimos, más bien asociados a la transmisión de esfuerzos de manera lineal. Vieron que esto todavía no lo vimos, pero naturalmente existe un diálogo entre lo que tengo en el suelo y lo que tengo arriba, ¿sí? Quizás elementos estructurales lineales como los muros portantes requieren también a su vez otros dispositivos lineales para conducir los esfuerzos al suelo, pero eso no es lo que siempre sucede. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero bueno, es un diálogo entre lo que tengo abajo y lo que tengo arriba para ver cómo es más eficiente apoyarse en el suelo que se nos presenta y también cómo es eficiente hacer la superestructura, ¿sí? Del nivel de cimientos hacia arriba, de modo de adecuarme a lo que yo necesito de mi programa edilicio. Aquí algunos esquemas también de fabricación local. Ven que en el primero, arriba a la izquierda, es una fundación corrida, después el otro con columnas y con elementos puntuales, otro también sigue siendo corrida, pero esta vez en arcos, y otro, por ejemplo, tiene en la parte inferior, o sea, abajo a la derecha, es un perfil que oficia de viga de fundación que transfiere los esfuerzos a elementos puntuales. Entonces, estos son los distintos esquemas que podemos llegar a conseguir, y aquí algunas fotos que capaz que no son muy, nos muestran todo lo que me gustaría, pero bueno, aquí lo que se puede ver es esto que recién veíamos de transmitir esfuerzos. Es una especie de mezcla entre puntual y lineal, porque lo que viene en este sentido, o sea, en el sentido quizás perpendicular a la pantalla, a la derecha, sería lineal, y sin embargo también hay una viga de fundación ahí que quizás responde a que el cerramiento vertical no sea necesariamente portante, por eso la lógica de apoyo difiere del otro que sí es lineal. Y después en la foto de la derecha pueden ver algunas columnas con algunos elementos puntuales de apoyo, pero si observan dentro de la foto de la derecha a la izquierda, ahí lo que se ve es una continuidad, ¿sí? Probablemente responda que existe una medianera, pero ya no se ven esos elementos puntuales como si se ven en el medio. Bien, bueno, ahora vamos con un ejemplo. Tendría que haber dejado una página en blanco, así cambiábamos de ejemplo. Esto que les voy a presentar es un ejemplo real de intervención, y en cuanto a los parámetros que yo les planteaba, que nosotros necesitamos conocer para poder aproximarnos a cómo estaba edificado ese edificio, recuerden que yo les planteaba años de edificación, los antecedentes asimilables, recaudos gráficos. Vamos a ir con cada uno. Por ejemplo, una herramienta que a ustedes les puede servir para conocer el año de edificación son las declaraciones juradas de caracterización urbana de la Dirección Nacional de Catastro. Buscando por el padrón, ustedes pueden obtener la información. Por supuesto que requiere que haya habido un registro, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, esta obra sobre la que se va a intervenir es una vivienda de 2 niveles. Pueden observar ya abajo, para que lo traje más grande. El año de edificación, la planta baja se hizo en el 1916 y la planta alta en 1941. Y la cubierta aquí puede ser, vieron que Catastro, digo, no sé qué tanto conocen las declaraciones juradas de Catastro, pero bueno, no tenemos demasiadas posibilidades de detalle para colocar. Pero por ejemplo, un registro cero para cubierta, justamente lo que plantea es que puede ser de losa o bovedilla, ¿sí?
Y obviamente, complementando con la observación in situ, uno define cuál de esas es, que es la situación actual. En cuanto a los recaudos gráficos, en este caso sí había algunos planos. Aquí les muestro una foto de la edificación. No es como está hoy porque la fachada está pintada, pero sí ven que es una edificación bastante caracterizable, ¿no? Es como que estamos acostumbrados a ver este tipo de edificios en la ciudad. Entonces entendemos que nomás por la conformación puede ser asimilable a otras cosas que nosotros conozcamos, o podemos tomar conclusiones de la observación nada más de esto que yo les estoy mostrando. La fachada ya uno le despierta la memoria de lo que ha aprendido, y bueno, decir, bueno, esta debe ser una vivienda estándar, bastante suntuosa, porque tiene 2 niveles, y va sacando algunas conclusiones también por la ubicación. Bueno, uno va elaborando hipótesis que después naturalmente tendrá que ir confirmando para ir afinando esa intervención. Aquí los planos no están colocados como deberían, pero bueno, estaban verticales. Esta es la planta baja, ven que es una sucesión de habitaciones, un patio final, planta alta y un corte. En el corte no se observan justamente las bovedillas. Yo creo que estos gráficos fueron elaborados posteriori, sobre todo porque ven que los herramientas están blancos. O sea, es como un registro que se hizo en algún momento de lo que había construido. No son planos de obra nueva, sino que tendría los muros con sombra, o sea, rellenos de negro. Bien. Otro corte, con la claraboya. Claraboya que nos encanta ver por todos lados. Bueno. Naturalmente uno va a tener que ir a la edificación para observar, ¿sí? Y para poder tomar conclusiones de cuáles son los elementos funcionales, cuáles son los estructurales, y que ya ir más o menos pensando cuál es la intervención que va a hacer. Obviamente en este caso hay una figura de propietario o interesado o cliente, si se quiere, que ya tiene una idea de cuál es la modificación que quiere hacer. Es normal que las viviendas estándar tengan una lógica de apoyos que la fachada principal oficia como apoyo, como muro portante. Entonces la dirección de apoyo de las primeras habitaciones que dan hacia la calle es perpendicular a la calle, mientras que el resto de las habitaciones su sentido de apoyo es paralelo a la calle, ¿sí? Entonces lo que configuran los muros portantes en este caso sería el muro medianero y el muro interno que da al patio. Esto es una lógica que se repite, no quiero decir en todos los casos, pero es por lo menos lo que me ha tocado ver, y creo que van a estar mis colegas bastante de acuerdo conmigo. Esta es una lógica bastante común de este tipo de edificación, ¿sí? Las habitaciones frontales tienen una lógica de apoyo de esta perfilería perpendicular a la calle, mientras que las habitaciones posteriores tienen la perfilería paralela a la calle. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que se plantea con esas flechitas son el sentido de distribución de los perfiles. Entonces en este caso se cumple, le planteé en distintos colores para que ustedes identificaran cuál era la lógica de apoyo de esas cubiertas y de ese entrepiso. Y obviamente de la observación pudimos ver que era bovedilla, más allá de la información que nos dice Catastro, que podía ser cualquiera de las dos, en este caso eran bovedillas. Entonces, comprender el modelo y estimar los esfuerzos actuantes, bueno, pudiendo ver cuál es la orientación de los perfiles, nosotros podemos entender cuáles son los elementos que están recibiendo las descargas, ¿no? Si los perfiles están orientados en una dirección, aquellos herramientas que reciben en los perfiles son los que están llevando la descarga a sus perfiles, ¿de acuerdo? O sea, todos los esfuerzos de descerramiento horizontal se conduce a través en esa dirección hasta los cerramientos verticales. Ahí lo que yo les planteé en naranja son aquellos muros que están oficiando como un muro portante. Y uno tiene que tomar una hipótesis de los componentes que integran este cerramiento y los esfuerzos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue identificar, bueno, algunas tapas. Naturalmente, la información se construye como le dejé pendiente a Fernando, de ir observando la situación, en algún caso indicar gateo.
es necesario. En algunos casos hay desprendimientos de revoque que nos permiten observar cuál es la situación en esta bovedilla que en realidad yo no estoy conociendo cómo es. En algún caso, un desprendimiento de revoque me permite visualizarlo, y en algún otro caso voy a tener que mandar a que piquen ese cierre raso o ese revoque para ver qué es lo que efectivamente está componiendo ese cerramiento. Perfectamente podría ser un solo elemento de mortero que oficia de encofrado pernido, o podrían ser estas bovedillas, o podría conformarse con ladrillos, como vimos en los ejemplos de Surañez. Entonces yo tengo que aproximarme a cómo es que se configura este cerramiento para poder cuantificar cuáles son los esfuerzos a los que está exigido. Esto es sacar la foto actual, ¿no? Saber cuál es la tensión con la que está trabajando ese muro portante, en este caso, porque ya había llegado a esa conclusión de que era un sistema de muro portante, y bueno, entonces tengo que ir colocando capas. Naturalmente hubo que acceder a la azotea para ver cómo era esa composición. También en cuanto a la época de la construcción, a la tecnología, se podría estimar que, aparte de la pendiente que requiere para hacer, perdón, la conducción de pluviales, va a tener que tener un alisado, un mordero de toma. Normalmente estas azoteas se impermeabilizaban, se colocaban muchas veces sí, las tejuelas para caminar arriba, pero bueno, se impermeabilizaban con emulsión asfáltica, con lana de vidrio, o algo que les diera cuerpo. Entonces uno puede ir tomando así conjeturas, construyendo la información y más o menos calculando cuáles son aquellos esfuerzos, ¿no? Yo en este caso, la estimación fue que, bueno, que la carga fija daba cuenta de 525 de Newton por metro cuadrado. Y después, en cuanto a carga variable, hay que reflejar el uso que se le estaba dando. En este caso era una azotea accesible, pero no tenía uso más que de acceso para mantenimiento. Entonces, una carga estimable para ese tipo de uso es de 150 de Newton por metro cuadrado. Eso ustedes lo tienen en tablas y abacos en la norma UNIT 33. En cuanto al entrepiso, a veces también lo que hay que hacer es tomar alturas libres, o sea, ir trasladando alturas de modo de definir, bueno, cuánto es el espesor de ese sándwich, para saber también cuánto es, cómo se compone en cuanto a las capas que le vamos a colocar. Los perfiles a veces se pueden, digo, haciendo cateos y picando, uno puede conocer la altura, pero capaz que no conoce enteramente la altura de la carpeta de compresión. Entonces, bueno, si yo tomo la altura inferior y tomo la altura superior, o sea, trasladando alturas y la puedo medir, puedo entender cuál es el espesor de ese cerramiento, y con eso también sacar hipótesis sobre las capas que lo componen. En este caso, la terminación que se observaba en un pavimento cerámico tenía pinta de que había sido sustituido porque era bastante nuevo, ¿sí? No eran esos pavimentos que podíamos llegar a encontrar, que más bien eran baldosas monolíticas, sino que era un pavimento bastante actualizado. Entonces, bueno, lo mismo. Vamos construyendo la información y vamos sacando conjeturas. Voy a sacar el desenfoque porque 2x3 quedo yo desenfocada. Bien. Y en cuanto a la estimación de carga de uso, si bien era un programa de vivienda, vieron que las habitaciones son grandes, ¿sí? Y si ustedes ven las cargas variables que pueden atribuir a las habitaciones, a los locales habitables, dependiendo de las dimensiones, ¿sí? Si supera la dimensión menor, supera los 5 metros, en lugar de 150 pueden utilizar 200 como carga variable. También pensar en una lógica de que quizás los muebles anteriores pesaban bastante más que los muebles actuales, uno puede ser un poquito más conservador y decir, bueno, esto es lo que está exigiendo. O sea, vemos, nos vamos adecuando, ¿no? Quizás la opción más conservadora es pensar que esto aguanta menos de lo que realmente aguanta, ¿no? En nuestras hipótesis que vamos construyendo. Pero bueno, tenemos que tener como si un cierto nexo con lo real del uso de las edificaciones, como para conocer sobre qué estamos interviniendo. Bueno, me quiso... Ahí, porque cambié el mouse de lugar. Bueno, en este caso les cuento cuál era la intención de modificación de esto. Esto era una sucesión de habitaciones, y la persona que planteaba esta modificación, llámenle cliente,
lo que pretendía era integrar algunos espacios para cambiar el programa y hacer una academia de danza. ¿Sí? Esto existe y es efectivamente una academia de danza. Para eso necesitaba tirar algunos muros. Lo primero que hubo que hacer es convencerlo de que en lugar de tirar los muros salteados, repitiera la lógica arriba-abajo, no tirar el mismo muro en la planta superior que la planta inferior, porque si no iba a salir mucho más caro ir repitiendo los esfuerzos. ¿Sí? Porque por lo menos si tiramos los mismos muros, eliminamos parte de la carga a la que está expuesto ese muro inferior. Eso fue como Perdón, una primero. consulta. Sí, ¿Qué era? ¿Era vivienda? la vivienda sí. ¿Te acuerdas, Carolina, que lo mostré en la declaración jurada? Esa declaración Tenés razón, es sí, de sí. esta edificación. Ah. Tranqui, no tenía por qué ser, pero justo en este caso traje todo el ejemplo enterito. No, como se ven tantas habitaciones, pensé que de repente podía haber sido Sí, de, yo me de imagino que pensión, hotel o no sé. es que uno tiende a pensar que sí, pero Catastro tiene esa categorización, entonces al final no sabes, capaz que era, también pensamos en los acuerdos familiares de antaño, las familias tendían a ser más numerosas y más nucleadas, que no es la realidad de hoy. Entonces hay que también entender un poco la lógica del momento en que se hacen estas cosas. No sé, capaz que era la vivienda abajo, como también pasaron 30 años entre una cosa y otra, uno como que piensa en ese imaginario de reconstruir la situación, quizás es que se amplió la familia y bueno, el nuevo núcleo conformado decidió vivir todo junto en lugar de buscar otra nueva solución habitacional. En esto de la refuncionalización, ¿no? De la obsolescencia de lo que había, y bueno, a una primera intervención para albergar a toda la familia en una misma edificación. Es una posibilidad, pero bueno, hipótesis podemos tomar muchas, naturalmente. Pero bueno, en este caso el uso indicado era vivienda, así que por eso uno tiene que creer esos programas. Obviamente, volviendo a la consulta de Fernando, más allá de que nosotros podamos estimar cuál es la exigencia a la que están sometidas estos muros portantes, uno hace cateos y también da cuenta de cuáles son los materiales que los componen, ¿no? Es bastante esencial, está bien, es muro portante, pero ¿y el ladrillo es industrializado o es artesanal? ¿El mortero tiene cemento o es solo de cal? O sea, son cuestiones que uno tiene que ir construyendo esa información para saber por lo menos tasar de cuál es la tensión a la que está trabajando esa mampostería. Para el caso específico de muro portante, ¿no? Para el caso de hormigón, capaz que es un poco más complejo porque para reconstruir esa información, si no es dato, tenemos que tomar algunas probetas que tienden a ser un poquito más destructivas. Vieron que las probetas de hormigón a veces es un cilindrito que se saca de la pieza construida, de modo de ensayarlo y por lo menos tomar algunas conjeturas de cuál es su resistencia. En el caso de los muros, bueno, no vamos a poder reproducir la situación de origen, ¿sí? Porque deberíamos elaborar el mismo mortero, más allá de que podamos obtener los ladrillos de eso mismo, deberíamos elaborar el mismo mortero, entonces es más difícil de ensayar. Pero uno de acceder al mortero, de poder por lo menos palparlo, tratar de desgranarlo, o sea, puede sacar información que puede llegar a concluir en una tensión a la que está trabajando esa mampostería, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este caso lo que se plantean son retiros. ¿Sí? Van a retirar, la intención era retirar esos cerramientos, que son, en este caso, no son muros portantes en sí, porque ya vimos que la lógica de apoyo estaba en el otro sentido. Pero bueno, en la adquisición de equilibrio, una vez que nosotros tenemos la edificación, más allá de que la lógica de apoyo no sea funcional, en el sentido de que la están apoyando, en este caso, vean, por ejemplo, las vigas 1 y las vigas 2. Esas sustituciones van a ser paralelas a la lógica de apoyo a los perfiles que están descargando esa cubierta y ese entrepiso. Los que están oficiando como muro portante en este caso son los verticales. Pero eso no quiere decir que una vez que se logró el equilibrio global, no haya una cierta transferencia de esfuerzos, por lo menos de aquellas zonas vinculadas cercanamente a esos muros, que bueno, que hoy en día encontraron su transmisión de esfuerzos a través justamente de ese muro. Entonces, es una situación que no podemos desconocer. También, en este caso, no se demolía el muro entero, ya había un dintel que era bastante alto,
Entonces había parte del muro que permanecía. Entonces, en ese sentido, parte del muro tenía que ser también resuelta, tenía que ser sostenida por esta nueva situación de vida, este nuevo perfil que se iba a colocar para lograr el equilibrio. En el caso de la viga 3 es así, ya la viga 3 y la viga 4, es así, ya llevan descargas, porque recuerden, si recuerdan el gráfico que les mostré, si ustedes cuentan con el repartido, tanto la fachada como esas habitaciones interiores, la 11 y la 12, tenían una lógica de apoyo de perfiles de manera, o sea, en el sentido vertical con respecto a la imagen, eran perpendiculares a la calle. Entonces, sí la viga 3 sí es un transmisor de esfuerzos, o sea, sí la viga 3 va a sustituir un muro portante y requiere otra condición, y de hecho tampoco no se sustituye si se ven, si se fijan en la planta alta, el muro que estaría por encima de la viga 3 no se va a demoler. Entonces, también estoy transfiriendo los esfuerzos de la cubierta que están apoyando en ese muro, que si se ven en si se fijan en la imagen, sería entre la habitación 20 y la 19, ese muro no se va. Ese muro está transmitiendo los esfuerzos de la cubierta que siguen bajando por el muro que va a venir a sustituir la viga 3. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo como toda esta construcción del puzzle, de qué es lo que está apoyando, dónde está apoyando, cómo transfiere los esfuerzos, y bueno, ir sacando conjeturas de todo esto que vamos construyendo de a poquito. También el programa es bastante esencial, ahora le voy a poner en cuanto a las cargas de uso. Como yo les comentaba, lo que uno tiende a ser conservador cuando interviene en estos edificios, en estas edificaciones existentes. Entonces, más allá de que la lógica de apoyo, el sentido de apoyo está planteado ahí con la línea roja, sea en los muros verticales, lo que yo planteo es que, bueno, hay una línea de bovedillas que quizás termina apoyando sobre ese muro, y bueno, quizás parte de esa descarga, o sea, pensemos en la bovedilla va a llevar sus esfuerzos a los perfiles a su vez lo llevan a los muros portantes. Pero bueno, si hay parte de bovedillas que está justamente confluyendo a ese muro que yo pretendo retirar, no puedo desconocer que cierta cuota parte de ese esfuerzo va a parar efectivamente a ese muro, por más que sea mínima, ¿de acuerdo? Y los otros que les planteaba, se deja, si bien el muro tiene una altura total de 4,80, hay un dintel, y la demolición de ese muro va a ser a partir del dintel hacia abajo, entonces queda 1,70 m de muro que tiene que resolverse por la colocación de este nuevo perfil. Estos son esquemas así que yo hago como para entender un poco la lógica de transmisión de esfuerzos. Obviamente son conjeturas bueno, que uno va construyendo para ver cómo tiene que resolver la nueva situación. Y acá lo que les planteaba, con respecto a lo que era la viga 3, que ahí se ven punteado de la izquierda, entre las habitaciones 2 y 3, hay todo un cerramiento horizontal con respecto a la habitación 2 que va a parar a ese lugar, porque eso sí efectivamente es un muro portante, porque el sentido de apoyo es perpendicular a la calle. Entonces, en cuanto a lo que le llegaría de la habitación 3, sería quizás esta pequeña faja de la bovedilla que termina confluyendo en el muro, pero con respecto a la habitación 2 es la mitad de la habitación que va a parar a ese lugar donde se va a colocar la viga. Y en cuanto a la otra situación, lo que era creo que la viga 4, no les quiero mentir, la viga 4 sí, en la habitación 12, al lado de la habitación 12, eso tiene, digo, hay dos patios, un patio hacia abajo con respecto en términos relativos de la imagen, hay un patio hacia abajo y un patio hacia arriba, entonces ese solo cerramiento horizontal va a parar a ese punteado y al otro muro portante de arriba. Entonces eso es todo un cerramiento horizontal que lleva la mitad de su carga hacia la ubicación de la nueva viga 4. El sentido de apoyo en este caso es consistente con el de fachada, ¿sí? Con perpendicular a la calle. Aquí lo que les presento es parte de la norma UNIT 33, porque bueno, en este caso vimos que el programa era vivienda y nosotros vamos a hacer una modificación en el programa. Más allá de que las cargas fijas se mantengan, que nosotros sí tenemos que ver, bueno, cómo conducimos algunos de esos esfuerzos,
a través de justamente estos perfiles que coloco por la sustitución o por la remoción del muro, lo que complejiza en este caso es el cambio del programa, ¿sí? La azotea, que era solo accesible con fines de mantenimiento, la intención era utilizarla con fines recreativos, y poder hacer reuniones. Entonces, de esos 150 de Cañuton que yo tenía de origen, vamos a pasar a 300. Lo mismo en cuanto a el programa de academia de danza, ¿sí? Teníamos quizás 150, 200 de Cañuton por metro cuadrado de carga de uso, de carga variable para el programa vivienda, y en este caso vamos a tener que considerar 500 de Cañuton para el uso de locales de baile y gimnasio. Es como lo más asociable dentro de lo que se puede conseguir en la norma. Entonces ven que bueno, en este caso, independiente de que yo elimine cerramientos, también el cambio de programa, que eso es algo que justamente yo planteé la clase pasada, cuando Ana Laura hablaba de las cargas variables, y alguien consultó justamente por el cambio que le podemos dar de programa al edificio. Bueno, esto es, vieron que a veces puede ser algo considerable para tener en cuenta a la hora de modificar estas intervenciones, ¿sí? Capaz que no tiro abajo ningún muro, ¿sí? Capaz que lo único que hago es cambiarle el uso al edificio. Pero bueno, hay ciertos usos que requieren que nosotros verifiquemos si lo que tenemos construido es capaz de solventarlo, ¿sí? Es capaz de adecuarse a ese nuevo uso. Entonces, las intervenciones no son menores, ¿entiende? O sea, nuestras definiciones y nuestras intervenciones técnicas a veces no son de tirar nada, pero de facilitar o viabilizar que puedan suceder ciertas funciones que no estaban previstas en el origen, ¿de acuerdo? Por eso también muchas las intervenciones sobre edificación existente es mucho más amplio, ¿sí? Que solo el hecho de sacar más apartamentos de una edificación. Acá les traigo otro ejemplo. Esta en realidad a mí me tocó intervenir cuando ya estaba intervenido. Pero bueno, esto era una edificación también de principio de siglo, que tenía esta luz libre de 4,50 metros, que hubo un momento, no me acuerdo en qué año fue, pero cerca de los 80, que definieron que que se iban a sacar 2 unidades habitacionales de esa única edificación. Entonces, naturalmente, se bajó un poco el piso y se colocó un entrepiso. Entonces, aquí en realidad no se tocaron los muros portantes, se aprovecharon las mismas disposiciones en que estaban las habitaciones, y hubo algunos agregados intermedios justamente para definir otro tipo de locales, pero sí se agregó un entrepiso. Entonces, esto es un caso de un agregado, una carga extra que se pone. Aquí les planteé estos números, estas fórmulas a mano como para irlo siguiendo, porque las que estaban hechas en máquina no me gustaban como para explicar. Nosotros partimos de una situación en que ya tenemos el dato de la cubierta, ¿sí? El dato de la altura del muro, que si bien en este caso se modifica, pensemos en términos generales en lo que es un agregado de un entrepiso, ¿sí? Nosotros tenemos una cierta altura y una cierta base. Esto da cuenta de una cierta esbeltez, ¿sí? Este muro ya tiene, el hecho construido muro ya está trabajando con cierta esbeltez, y está en función de su exigencia, ¿sí? Que acá se tasa como F1, con sus o sea, partiendo de nuestra fórmula básica de verificación de tensiones igual a fuerza sobre área. Bueno, nosotros tenemos que la tensión a la que está trabajando esta mampostería desde el punto de partida, la llamamos acá FMK1, ¿sí? Esta es la tensión a la que definimos o concluimos que está trabajando hoy en día la mampostería de esta situación de partida, ¿sí? Y en esta situación, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Bueno, tenemos en cuenta este gamma M sería el coeficiente de minoración de la tensión, pero bueno, lo pasamos para el otro lado, y tenemos la fuerza F1 mayorada, ¿sí? Gamma F es el coeficiente de mayoración de esfuerzos, recuerden, para muro portante es 1,3. Después abajo tenemos la sección en la que está trabajando. Recuerden que nosotros las verificaciones las hacemos en fajas de 1 metro, por eso tenemos los 100 del metro. Tenemos también el ancho de ese muro, pero también tenemos el coeficiente reductor, ¿sí? Y dentro del coeficiente reductor,
un parámetro que interviene es justamente la esbeltez de ese muro. Recuerden que la esbeltez es la altura del muro sobre la base, ¿sí? Sobre el espesor. Entonces, esta condición de equilibrio del muro, podemos decir, bueno, este muro está trabajando a esta tensión FMK1. Y ahora nosotros le queremos hacer un agregado, ¿sí? Un agregado, un entrepiso. ¿Qué es lo que genera el entrepiso? Un mayor esfuerzo, ¿sí? Voy a tener una fuerza extra además de la que ya tenía. Pero ¿cuál es el beneficio que le aporta ese entrepiso? Que baja la esbeltez, ¿sí? Yo ahora no voy a tener un solo nivel con esa esbeltez, sino que voy a tener 2 niveles cada uno con una esbeltez menor. Entonces, hay una cierta situación beneficiosa para esta nueva intervención. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que este muro que yo tengo construido sea capaz de resistir mi nuevo entrepiso. Entonces, yo lo que les planteo es, bueno, la fuerza mayorada, ¿sí? La fuerza mayorada F2, que es la descarga del entrepiso, va a tener que ser menor a la tensión a la que está exigida la mampostería. O sea, yo tendría, si yo parto de cero, voy a tener que definir cuál es esa tensión que requiere cumplir la mampostería con la combinación de esos dos materiales, ¿sí? Recuerden que nosotros combinamos los mampuestos con los morteros para obtener una cierta tensión a la que está trabajando esa mampostería. Entonces, del cálculo surge que nosotros tenemos que combinar los materiales de modo tal que resistan la tensión a la que está efectivamente trabajando, o la que por lo menos nosotros modelizamos que está trabajando esa mampostería. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos una situación base, lo que vamos a tener que hacer es verificar que esa fuerza mayorada que yo le agrego sea capaz de ser resistida, en este caso por la tensión a la que está trabajando esa mampostería. Cuando hablo de mampostería estoy hablando de muro portantes, para simplificar, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, nosotros planteábamos hoy la fórmula en términos de tensión es igual a fuerza sobre área. Bueno, fuerza tiene que ser menor a tensión por área. El área va a ser la misma, pero, o sea, la misma en términos relativos, porque también tengo la faja de 1 metro, también tengo el mismo ancho, pero lo que cambia es el coeficiente reductor, porque el coeficiente reductor, como lo acabo de mencionar, depende de las esbeltez, y la esbeltez en este caso es menor. Entonces es altamente probable que el coeficiente reductor para esta situación sea ligeramente mayor. Pero bueno, es algo que tenemos que verificar en el cálculo. Pero bueno, nosotros planteamos nuestra situación de equilibrio y vamos a ver qué tenemos. No partimos de la nada, ¿sí? Partimos de que ya hay una tensión que está resistiendo esta mampostería. Entonces, a eso le llamamos FMK1. Entonces yo lo que hice fue sustituir en donde, a ver, no sé si llegan a ver mouse, paren. Voy a tratar de hacer alguna anotación. Acá, a ver si funciona. ¿Ven? ¿Mi círculo rojo? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, lo que hice en primer lugar fue sustituir esta FMK, que tiene que verificar mi nueva situación, por lo que yo ya tengo, ¿sí? Coloqué entonces la información de FMK1. Mandé todos los otros términos hacia la derecha, ¿sí? Sigo teniendo que cumplir con una cierta sección, ¿sí? Esta base activa, sigo teniendo que presentarla en los componentes de mi ecuación de equilibrio, pero en vez de partir con una tensión que no conozco, yo ya sé que tengo una tensión presente, que es lo que hoy en día está resistiendo esa mampostería. Voy anulando términos, ¿no? Esto y esto se van yendo, esto y esto que son iguales se van yendo, y entonces voy simplificando la ecuación. También después termino simplificando el coeficiente de mayoración de esfuerzos, porque es igual para los dos casos, y todo eso se reduce a que la fuerza actuante F2 debería ser menor o igual a la fuerza F1 por el coeficiente reductor 1 dividido el coeficiente reductor, perdón, por el coeficiente reductor 2 dividido el coeficiente reductor 1. Entonces, en realidad, acá se plantea la ecuación en términos de, bueno, comparar los coeficientes reductores de modo tal de verificar si la nueva situación es viable de ser resistida por el muro que ya está en servicio, ¿sí? No queríamos omitir, también Fernando me sugirió que incorporara
el tema de los agregados, porque bueno, lo que ya les planteé al inicio, nosotros partimos de una situación donde ya existe el equilibrio y hay unas condiciones dadas de esfuerzos que ya están siendo resistidos. Lo que tengo que verificar es que la nueva situación también sea viable de resistir por esa capacidad que yo tengo instalada. No les planteo ningún ejercicio numérico, porque eso capaz que habría que hacerlo en una segunda clase. Sí, más bien me interesa el enfoque conceptual de que ustedes puedan entender, bueno, qué es lo que tengo que conocer o qué cosas tengo que ir averiguando, de modo de construir la situación, ¿sí? La situación base, y de modo de también construir la intervención. Bien, estos todos, disculpen la letra, pero quería hacerlo así como, que las fórmulas fueran funcionales a lo que quería explicar. Bien, en cuanto a la verificación y la conducción de esfuerzos, bueno, lo mismo que se plantea acá para el entrepiso, pero muchas veces, independiente de que estas vigas que yo coloco, que a veces son perfiles normalizados, capaz en la mayoría de los casos, porque son más fáciles de ejecutar que una viga de hormigón armado, más allá de que tengamos que ver que son capaces de resistir las solicitaciones, a veces otras condicionantes, que son por ejemplo estas condicionantes, esos coeficientes de seguridad de uso que nosotros les colocamos, las condicionantes de la deformación, en el caso de los perfiles es algo bastante importante. Muchas veces los perfiles, por su configuración y por su eficiencia en la resistencia de los esfuerzos, son capaces de resistir los esfuerzos cortantes y los de momento flector con mucha solvencia, pero no así los de deformación, ¿sí? Porque no dejan de ser elementos con poca masa con respecto bueno, a las capacidades que tienen. Entonces, a veces es la deformación, la flecha de esos perfiles, la que nosotros tenemos que congelar, o sea, que colocarle un parámetro admisible para que justamente esa deformación no sea perceptible. Obviamente esa deformación se lograría si yo llegara al estado de plena carga, ¿sí? Si tuviera esa carga variable trabajando a full, y ahí quizás se podría manifestar la deformación total. Para eso también son buenos los estados de carga, ¿no? Pasando la posta a mi compañera Ana. Bueno, entonces acá le planteo que algo que vamos a tener que verificar es justamente la deformación de esos elementos. Pensando siempre en los perfiles normalizados, pero también si colocamos vigas, también tendríamos que hacer esta verificación. A veces por las luces que salvamos con estas vigas. Y acá justamente en realidad, más allá de plantearles la lámina, les traje el caso particular, que es la barra biarticulada con una carga distribuida, ¿sí? Porque este era el caso específico. Pueden llegar a haber otras situaciones, quizás. Si yo estoy sustituyendo un muro portante que resiste justamente la descarga de estos perfiles, yo puedo trabajar con esos, asimilándolos a una situación de carga distribuida, o podría también trabajar con cargas puntuales, perdón. Hay que atender la situación particular. Esto es algo que no es extrapolable. Algo que tienen las intervenciones sobre obra construida, sobre situación construida, es que requieren un detalle y una atención a cada caso particular. No es que lo que yo les planteé acá, que fue funcional para este caso de la Academia de Danza, sea extrapolable a todas las situaciones que tengan, porque es altamente improbable. En cuanto a los perfiles normalizados, una vez que nosotros hallamos las solicitaciones y verificamos la fecha, la información que nos sirve, acá les marqué en la columna, aquí en amarillo les marqué las alturas, ¿no? O sea, lo que encuentran ahí es la altura del perfil, eso que se plantea como H. Y otras partes memorables de esta tabla, bueno, la sección, que lo que requiero para verificar los esfuerzos cortantes. En realidad G sería el peso propio. A la hora de hacer ese esquema de cargas, nos viene bien saber, bueno, por lo menos a partir de una estimación de cuánto pesa ese perfil, como para tener en cuenta su peso propio sumado a todos los esfuerzos que ya cuantifiqué. La inercia, en este caso nosotros ponemos los perfiles verticales, entonces la inercia que nos es funcional es la inercia en sentido X, y con respecto al eje X, cuando nosotros colocamos el perfil así como está planteado en el esquema.
y el módulo resistente también respecto a X porque es la dirección que lo colocamos. Vieron que tienen también inercia en Y y módulo resistente en Y. El módulo resistente es el que nos va a verificar el momento flector. Y cuando calculemos la solicitación del momento flector, tenemos que compararlo con la información que nos da esta tabla ahí en WX. Estos son los perfiles PNI. Otra cosa a considerar, que me puntualizó Fernando, vieron que acá está indicado que estos perfiles cumplen con una norma, la norma DIN 1025 o 1025. Esto es los perfiles que nosotros manejamos hoy en día, que no necesariamente son los perfiles de fundición que pueden encontrar en una vivienda a la hora, en una edificación a la hora de construir, ¿sí? Los perfiles de principio del siglo no es que cumplan con estos mismos parámetros, entonces incluso la sección, si se fijan en los gráficos de Suranis, que algunos tienen caracterizados, son distintos hasta en su sección, ¿no? Hasta en su corte, no tienen las mismas proporciones ni el mismo diseño que tienen estos perfiles normalizados, ¿sí? La norma DIN, yo buscando un poco, la primera que encontré es del año 26, de 1926. Entonces, es posterior a esos perfiles que nosotros encontramos en las obras que intervenimos. Entonces, y no sé en qué momento adoptamos acá en Uruguay esto de que tuvieran que respetar esta norma. Así que bueno, no siempre digo, sirve para los agregados, capaz que no sirve tanto para cuantificar la capacidad resistente de lo que tengo. Eso es, o sea, en ese sentido va mi comentario. Esto lo encuentran en tablas y ábacos, pero también está en este compendio de tablas que yo tengo en una carpeta, también lo pueden encontrar, se llama perfiles normalizados. Tenemos los perfiles C o PNU, ¿sí? Después tenemos algunas combinaciones, ya lo bueno de la tabla es que le da toda esa información para estas combinaciones, ¿sí? Puedo colocar los perfiles C, de modo de conformar un rectángulo, o si no los puedo colocar espalda con espalda, alma con alma, de modo de configurar un gran PNI. ¿Sí? Son formas de asociar los perfiles y tienen tabulado cuáles son las características de cada una de estas asociaciones. Y acá diseño de elementos complementarios. En este caso específico, hubo algún caso que hubo que colocar un dado de hormigón para recibir ese perfil, para hacer justamente esta apertura de esfuerzos y poder verificar el apoyo y la superficie de apoyo que no lesionara el muro. En algún caso se podrá colocar un nuevo soporte de hormigón armado, en algún caso se puede colocar un soporte de perfiles. Ahí lo que trata de representar el gráfico de más a la derecha es que el corte de ese perfil de acero da cuenta de dos perfiles, los PNU, colocados así, ala con ala, de modo de conformar un perfil rectangular de acero. Y lo que tiene también es una especie de platina de transición entre el perfil y entre el pilar, la columna, y el perfil que va a apoyar sobre ella. Y acá en realidad, de este ejemplo específico de la Academia de Danza, los cálculos son las conformaciones de esos elementos de transición. En algún caso se pudo resolver, en la mayoría de los casos, perdón, se pudo resolver con un soporte, y en el caso de las vigas 1, que si ustedes recuerdan de los gráficos, eran aquellas vigas de planta alta, justamente para no tener que ir a encontrar con un pilar la fundación, es algo que les voy a comentar ahora, lo que se optó fue por colocar un dado. El dado es quizás más complejo de ejecución, porque bueno, requiere apuntalar bastante para poder perforar el muro, digo, todo se tiene que apuntalar, ¿no? Pero bueno, para perforar el muro, para hacer este dado, armarlo, llenarlo, cortarle las rebabas, porque normalmente tenemos que dejarle el encofrado medio inclinado para que pueda colar bien el hormigón, y otras precauciones que quizás son más complejas que poder hacer un pilar. El tema con el pilar es que el pilar tiene que apoyar en algún lado, así como la viga tiene que apoyar en algún lado, el pilar es necesario que vaya a encontrar el cimiento, ¿sí? Y en algún caso incluso hasta tendríamos que verificar ese cimiento en función de lo que nos encontremos. Entonces, no es tan simple con decirle pongo una columna, ¿sí? Tengo que ver justamente en estos cateos también ver, bueno, cuál es la profundidad de apoyo, cuál es el tipo de apoyo que tengo, si es capaz de recibir una carga puntual, o sea, todas esas verificaciones también se tienen que hacer.
Miren que no es capaz que en esta acumulación de conocimientos le parece que es una tarea compleja. No es una tarea compleja, lo que es una tarea que requiere un grado de detalle y un grado de conocimiento de hipótesis y de solvencia técnica que les permita ejecutar este tipo de intervenciones. No es que sea demasiado complejo, o sea, todos podemos hacerlo. El tema es que, bueno, tenemos que ser muy meticulosos. Bien, y en cuanto a la ejecución, esto que les dije que es esencial, una memoria de ejecución, que es una tarea que a mí me divierte un montón, bueno, acá, por ejemplo, en las clases anteriores, yo rescaté unos esquemas de cómo se fueron planificando las etapas para la demolición de un muro, ¿no? Entonces la situación de partida era el muro construido, pero se iba a colocar un entrepiso y abajo había que demoler. Entonces, bueno, en la etapa 0, en la situación de partida. En la etapa 1, vieron que se van colocando o sea, se van haciendo huecos para atravesar con ese muro. Después, este caso era un entrepiso que se hacía con una pilantería de madera, era una especie de entrepiso tipo porteña. Entonces, bueno, cómo se fue colocando, digo, cómo se hizo primero el entrepiso y luego se colocó el perfil para luego poder demoler el muro. Y es como decir, bueno, yo demuelo el muro y coloco el perfil y ya está. O sea, o coloco el perfil y demuelo el muro. No, todas las etapas que se fueron craneando y planificando para poder, a la vez de hacer el entrepiso, sustituir ese muro por un perfil. Ven que todo este tema de los apuntalados, todos el encofrado que hubo que colocar para hacer ese entrepiso, este no es el caso, perdón que me confundí yo, esto es una losa de hormigón. Las fotos daban cuenta de otra situación, de un techo a la porteña, y por eso me confundí. Pero no, esto es una losa de hormigón, lo que se ve es el encofrado que se tuvo que colocar para construirla, y bueno, después cuando se colocó primero el perfil y luego se retiró todo en apuntalamiento. Vieron que esto que yo les comentaba de recién en la puesta en servicio de esos elementos sustitutivos es que yo logro la nueva condición de equilibrio. Y hablando de la nueva condición de equilibrio, algo bastante usual de adquirir ese nuevo equilibrio son las fisuras. Muchas veces, no se asusten, pero muchas veces cuando se acomoda la intervención, van a producirse fisuras en varios lugares. No hay que angustiarse, hay que darle seguimiento para ver si son fisuras activas o si fueron fisuras de nuevo, o sea, de me acomodé a esta nueva circunstancia, ¿sí? Porque he cantado, eso es algo que les recomiendo poner en la memoria de ejecución que ustedes vayan a hacer, porque siempre les va a pasar y van a curar en salud. Acá algunos gráficos, que no son de mi elaboración, que los heredé, bueno, de etapas, ¿no? De sustitución. En este caso, vieron que primero se coloca el perfil de un lado, o sea, se hace la canaleta, se coloca el perfil de un lado, luego se hace la canaleta, se coloca el perfil del otro, y luego se demuele lo que hay abajo. Y naturalmente esto también tuvo que apoyar en algún lado, tuvo que apuntalarse el cerramiento horizontal, no está plasmado en esto, pero bueno, vieron que también las etapas que uno planifica tienen que hacerlo con toda la complejidad que requiere la tarea, no es solo, bueno, hago canal, pongo el perfil, no, realmente voy a tener que apuntalar antes, en muchos casos hay que ver cómo entra ese perfil, porque a veces la habitación mide 4, el perfil mide 4,30, y ¿cómo hago eso? Digo, ¿cómo lo acomodo? ¿Cómo lo ingreso? ¿Cómo lo subo? Si tengo apuntalado, ¿cómo hago para meterlo después de que tengo los puntales cada metro o cada 60? Entonces, son todas cuestiones que se tienen que planificar previo a iniciar las ejecuciones. Aquí este es un caso de una sustitución por una viga de hormigón armado que se hace en las mejores condiciones posibles, ¿no? Porque se hace frenándola desde arriba sin ninguna rebaba, o sea, no está pegada a la cubierta, al entrepiso. Entonces vieron que lo primero que hace es apuntalar el cerramiento horizontal, demuele completamente el muro, construye la viga y luego genera el apoyo del cerramiento horizontal a través de esa construcción de ese pequeño muro también portante, que bueno, que va a llevar las descargas directamente a la viga. Esta es una situación ideal en el sentido que se trabaja con más comodidad que si yo estoy
haciendo la viga pegada a ese cerramiento horizontal. Acá esto es más en cuanto a patologías, ¿sí? Se fijan que sustitución de perfil faltante, bueno, en realidad acá está apoyando en un muro, ven que aparece el perfil colocado ahí arriba del elemento horizontal que está como que esté vinculando los dos puntales, el perfil ya está ahí antes de que se tire abajo el muro. Digo, esas precauciones que uno tiene que tener. A mí me quedó marcado de cuando Skinka daba esta clase, justamente de, ojo muchachos, no tiren abajo todo, metan el perfil primero, digo, vean cómo después lo van a izar. En este caso ya está, vieron que está colocado en esa situación, ya separado del piso. Cuestión de que quede cómodo, una vez que hice la remoción del muro, poder sustituirlo y colocarlo y ya, todo lo que siga, ¿sí? Entonces, es un poco más bien un pensamiento de índole más constructiva, pero bueno, que tienen repercusiones estructurales en el hecho de que yo estoy logrando una nueva situación de equilibrio. Entonces, todas las precauciones que pueda contemplar, voy a tener que tomarlas. Y acá les traje esto del entrepiso, pensando en las etapas, justamente vean abajo lo que dice, las losas se apoyarán en forma continua en cavidades de 50 centímetros de largo, separadas 50 centímetros, ¿no? En este caso lo que está haciendo son cajoncitos en los muros para que la losa se meta ahí, pero no hace una faja completa, o sea, no está lesionando el muro completamente, sino que va haciendo intervenciones de cajón más puntuales para el caso de las medianeras, pero dicen que para el caso de los muros interiores lo atraviesan completamente. Digo, cómo varían las situaciones en función de sobre qué estoy interviniendo, ¿no? También hay, pensando en la lógica de medianera, que quizás la medianera puede llegar a ser compartida y que lo que yo haga puede repercutir en patologías, la edificación que tengo pegada, digo, también hay que ser conservador en ese sentido, ¿sí? No puedo hacer una canaleta y lesionar el muro y que vaya a comprometer la situación de mi vecino. Hay que ver también en qué condiciones yo estoy trabajando, si puedo apuntalar la cubierta, o sea, qué cosas puedo yo hacer que faciliten. Como les dije hace un rato, no es extrapolable, requiere prestar atención a cada situación particular. Bien, vamos bien. Son como las 7:30, así que estamos bien. En cuanto a las patologías que nosotros podemos llegar a observar, naturalmente hoy les planteaba que bueno, las patologías pueden ser de índole constructiva, ¿no? Fisuras, pueden ser eflorescencias, pueden ser manchas de humedad, pueden ser de todo tipo. Pero bueno, muchas veces las patologías tienen un correlato estructural. Y también lo que complejiza la situación de las patologías es entender por qué se ocasionaron. Es como que hay que leer un poco la temporalidad, leer un poco el entorno, ver qué fue lo que cambió, ¿sí? De la situación basal a la situación donde se empiezan a manifestar esas patologías. La fisuración de cerramientos verticales, eh, todas estas pueden ser consistentes con una multiplicidad de causas, ¿sí? Pero muchas veces las fisuraciones pueden venir, bueno, obviamente de comportamientos térmicos. Cuando nosotros cambiamos, recuerden que parto de una base de un elemento que está en equilibrio, y algo altera ese equilibrio que se manifiesta a través de una patología. Puede ser el cambio de humedad del entorno, puede ser una construcción que le agregaron, puede ser el hecho de que desvíen el tránsito por un tiempo a esa calle donde se encuentra mi edificio, y se esté exigiendo la base de tal manera que puede llegar a haber movimientos en mi edificación que puedan repercutir en patologías, en fisuraciones. Hay múltiples causas que pueden llevar a los elementos a fisurar. Entonces, uno tiene que ver un poquito, o sea, independiente de la fisura que está observando en sí, tiene que trascender de eso y, bueno, mirar la foto completa, ¿no? ¿Qué puede haber ocasionado esto? Un desprendimiento diferencial,
¿Qué puede haber ocasionado? Hay napa que sube, que baja, hubo cambio de humedad, se rompió un caño, entonces lavó todo el suelo, o sea, millones de cosas pueden suceder. Entonces, entender esa lógica de modificación del entorno o de hitos que pueden ser puntuales, pero que pueden haber repercutido directamente sobre el edificio, nos ayuda también a entender por lo pronto si esas fisuras, de hecho es algo que pueden haber escuchado comúnmente, esa fisura está activa, tengo que hacer un monitoreo, tengo que colocar algún testigo para ver si se sigue manifestando, si se va agrandando, si se extiende más, si se separan más sus caras, si hay un desaplome de las caras de la fisura. La fisura no está activa, entonces, bueno, puedo ya repararla, la causa que la ocasionó ya no está actuando, entonces yo puedo proceder a la reparación. ¿Se entiende? O sea, vieron que es un tema que, bueno, a mí el tema de las patologías, obviamente, lo verán que me interesa bastante y que es algo también objeto de mi actuación profesional, pero bueno, muchas veces lo que decía, no solo es reciclar, el hecho de poder cambiarle el uso y lograr un programa más funcional y más adecuado, más contemporáneo. A veces también estas intervenciones dan cuenta justamente cambiar la situación original para consolidarla, para mejorarla, para tomar definiciones, saber de si es recuperable, no es recuperable. Me acuerdo un caso que yo quería rescatar en la ciudad de Solís de Mataojo, pero esto ya es por mi otro trabajo, no esto, dentro de mis tres trabajos, ni por estructuras, ni por profesional independiente, era por mi otro trabajo. Yo quería recuperar una edificación que tenía la fachada que se había volcado, ¿sí? Era difícil, era realmente un caso difícil de recuperar y nadie lo quería hacer, ¿sí? Porque se había desvinculado, y bueno, producto de humedades, de falta de mantenimiento, sí, se colaban, o sea, ya se había perdido la impermeabilización tanto en el cerramiento de cubierta como en el cerramiento de fachada, entonces había cosas que estaban conspirando en contra del equilibrio. Pero aparte, la ciudad de Solís de Mataojo, en esa zona, había sufrido un cambio de circulación desde cuando se había construido esa edificación, que era naturalmente del principio del siglo o fines del siglo XIX, a la situación actual que es atravesada la ciudad por todo el tránsito que va por la Ruta 8. Entonces, era realmente la situación de ese momento en que yo estaba sacando esa foto, era indeseable, ¿sí? Había muchos cambios en el entorno que realmente conspiraban para que eso mantuviera el equilibrio. Al final se terminó demoliendo, o sea, se encontró que lo más sensato era, en lugar de comprometer recursos para recuperar esa edificación, encontraron que lo más sensato era demolerla y dar paso a otras edificaciones nuevas. Entonces, bueno, también esas decisiones difíciles a veces recaen sobre nosotros, ¿no? A veces recaen sobre el arquitecto, que tiene que definir si algo tiene riesgo de colapso, ¿no? Eso sería como nuestra intervención como arquitectos estructurales, ¿no? Esto se va a caer, no se va a caer, lo puedo remediar, lo puedo rescatar, o es mejor demoler. Digo, como para tengan en cuenta que, bueno, nuestro universo de acción es bastante amplio. Acá otros temas de patologías en cuanto a la degradación del mortero, ¿no? Las erosiones que puede sufrir el mortero, que pueden tener una variación química y que van también perdiendo masa. Ahora vamos a ver algunas fotos y les quiero contar, pero como muchas veces la de índole es más constructiva, tampoco me quiero detener mucho en eso, pero bueno, nosotros calculamos, digo, verificamos o asumimos que para el caso de mampostería, bueno, eso va a ser una unidad estructural nueva, ¿no? La mampostería, más allá de que se componga con dos materiales, nosotros esperamos que tenga monolitismo, que cumpla con las situaciones de partida para lo que nosotros lo diseñamos. Y bueno, a veces justamente el comprometer la masa de uno de esos materiales puede llegar a tener repercusiones estructurales en que, bueno, ya no tengo el mismo ancho, ya partimos de un ancho que sabemos que la base activa, esto todo en modelo, ¿no? Pero la base activa va a ser menor producto de como que se dice, los esfuerzos de segundo orden, la esbeltez de ese muro, y encima estoy perdiendo masa, o sea, voy afinando cada vez más la situación de partida, y bueno, sí, lo más probable
es que me empiezan a aparecer fisuras, ¿sí? Y las fisuras son de índole constructiva o estructural, y bueno, por lo pronto van a ser de índole constructiva, y después pueden llegar a tener repercusiones, dependiendo de cómo se sigan manifestando, pueden llegar a tener repercusiones estructurales de obsolescencia del elemento portante. Entonces, digo, hay que ver cuáles, no, a mí me cuesta disociarlos un poco, pero estoy tratando de darles el enfoque desde nuestra impronta, ¿verdad? Nosotros somos profesores de estructura y es necesario que ustedes lo entiendan en esos términos. Pero bueno, muchas veces algunas cuestiones se van de la mano. En cuanto a la corrosión de los perfiles metálicos, esto es una patología que es súper habitual. O sea, aquellos cerramientos horizontales que fueron pensados con cierta impermeabilización, la impermeabilización falla porque ya tiene, o sea, la temporalidad no colabora, no se hizo ninguna intervención de adecuación ni de actualización, entonces empieza a filtrar el agua a través del cerramiento horizontal. Ciertas condiciones del entorno hacen que, más allá de que los perfiles puedan oxidarse, o sea, la corrosión ya tiene en cuenta otra índole de factores, es un proceso, yo no soy especialista en esto, pero es como electroquímico, y hay reacciones del perfil al entorno que facilita muchas veces que se vaya más allá de la oxidación, que puede ser un hecho aislado, que a veces cuando un elemento se oxida, un metal se oxida, a veces genera una película que a la vez lo protege, no le pasa tanto al acero porque no genera esa película que genera es porosa. Entonces, si se sigue manifestando aquellas condiciones ambientales que llevaron a esa oxidación, ya se produce una corrosión y ustedes pueden llegar a ver los perfiles que se escaman, ¿sí? Primero empiezan como a aumentar en masa porque empiezan a escamarse. ¿Eso que lleva a hacer? Bueno, lo que hace es romper los elementos que están inmediatamente vinculados a ese perfil. Pueden romper los cerámicos de la bovedilla, ¿sí? Se expande el perfil por estas escamas que genera, se rompen las bovedillas que tienen al lado, entonces eso todavía violenta más este proceso de corrosión, porque si se rompe la bovedilla también estoy generando discontinuidades en el cerramiento horizontal, voy a facilitar que entre más agua, entonces es como que toda una reproducción de situaciones bastante indeseables que puede llegar al colapso en algunos casos de partes localizadas de las cubiertas sobre todo, ¿no? Esto es algo que se manifiesta más bien en cubiertas, no tanto en entrepisos. Pero bueno, es realmente un problema y muchas veces es difícil de rescatar, porque en algunos casos nosotros limpiando el óxido podemos, a través de algunos materiales ahora más modernos, de regeneración de adhesión, o bueno, tratándolos para que no sigan avanzando esos procesos, sustituyéndolos, podemos llegar a sobrellevar estas patologías, pero en algún caso puede llegar a haber pérdida material, en el sentido de que ciertas zonas ya no pueden lograr el equilibrio por justamente su nueva condición así este, expuesta a estos fenómenos. Y bueno, humedades inferiores, que no es una patología estructural, que quizás lo que puede llegar a hacer es justamente violentar la degradación del mortero, la erosión del mortero. Muchas veces cuando nosotros cambiamos la lógica a la que están trabajando estas edificaciones, si ustedes ven siempre existen no subsuelos, pero sí hay un espacio entre el piso propiamente y el cerramiento de planta baja, a veces un entablonado, hay como una cámara de aire. Es muy común que en estas intervenciones nosotros eliminemos esa cámara de aire justamente porque queremos bajar el piso para lograr una mayor altura, para poder poner un nivel intermedio. Bueno, esos cambios alteran la lógica de trabajo de los cerramientos, también el control de humedad, y puede llegar a repercutir en humedades que, si bien no son estructurales, como les dije, pueden llegar a tener otras repercusiones en otros elementos que no son de lectura directa, pero que con la propagación en el tiempo pueden llegar a ser comprometidos. Acá algunas fotos nomás, como para reflexionar un poco más. ¿Sí? Esta fisuración, en este caso abajo de un balcón que ven bien que tiene un desplazamiento. ¿Sí? Esto como que
parece que una parte hubiera descendido con respecto a la otra. Bueno, hay que ver qué pasó en esa vereda, ¿no? Hay que leer un poco cuál fue la historia de modificaciones del entorno que permitan tomar conclusiones acerca de por qué se manifestó esa fisura. Aquí otra cosa que, que nos gusta bastante hacer, cuando tenemos un muro portante, sacar todo el revoque y ver el ladrillo, a veces se barniza. O sea, tengan en cuenta que el lograr el equilibrio, más allá de que nosotros diseñamos nuestra mampostería con un espesor que es en referencia al espesor del cerámico, con el paso del tiempo, esto naturalmente ha logrado un equilibrio. Y el mortero exterior, el revoque exterior, oficia también de protector para ese ladrillo y para ese mortero sobre todo, ¿no? El revoque protege la superficie del muro portante, aislándolo probablemente de, por ejemplo, los gases que hay en el entorno, ¿no? El CO2 que se genera en el entorno, que puede oficiar como un erosivo para el mortero, eh, el revoque en cierta manera lo protege. Entonces, digo, tener en cuenta que si nosotros cambiamos las condiciones de equilibrio en términos generales, ¿no? No solo el equilibrio estructural, también el equilibrio de humedad, también puede llegar a tener repercusiones justamente en esa degradación del mortero, o puede tener repercusiones en fisuras. Acá se ve una fisura que en realidad no sabemos si es asociada a eso, pero bueno, perfectamente puede estar. Como esto nunca una patología es unicausa, siempre es una multiplicidad de causas que lo ocasionan, uno tiene que empezar a, lo mismo que cuando planteamos al principio, tomar hipótesis de, bueno, qué pudo haber sido lo que ocasionó esto y qué medidas puedo yo tomar para sobrellevar, o para mejorar, o para prolongar la vida útil, o lo que requiera, o las decisiones indeseables como eso se tiene que tirar abajo. Acá un caso de, vieron que está toda la superficie inferior de la bovedilla, está toda con eflorescencias, o sea, eso da cuenta del pasaje de agua, sin duda. Lo que sucede por parte con la corrosión a veces es que se genera como una película de humedad alrededor del perfil del metal. Bueno, naturalmente las condiciones no son cualquiera, tiene que haber abundante agua, abundante humedad, algo que haga diferencia en el potencial, decía, esto de que no soy especialista, pero bueno, diferencia en el potencial del perfil, o sea, diferencias de ventilación, diferencias de humedad, diferencias de tensión, la presencia de oxígeno naturalmente es esencial para que exista la oxidación. Entonces, situaciones que no eran las originales, que no eran naturalmente las de partida, que en algún momento empezaron a manifestarse y bueno, tienen consecuencias directas sobre los elementos que componen nuestros cerramientos. Acá hay otro perfil que si ven, en la parte inferior ahí existe una pérdida, no se ve muy bien la foto, pero bueno, vieron que hay una pérdida de masa de la sección de este perfil. Bien, no quiero detenerme mucho más en esto para no pecar de construcción, entonces esto lo vamos a dejar por acá. Estamos muy cortos de tiempo como para hacerles la otra presentación, que bueno, que también la tenía porque no me va a llevar 15 minutos naturalmente. Así que capaz que le dejamos paso a las dudas, consultas que puedan tener. En referencia a esto, las referencias al parcial y eso los dejo con mis jefes, así ya me voy a la clase. Bueno, para que no quería dejar de compartir, quería llegar hasta a mi APO 1. Ya, cuando cerre. ¿Pausás la grabación, Lauri, o ya pausaste?